Hola, muy buenas tardes, personas que se encuentran en este lugar. Pues vamos a hacer una cordial presentación con el señor y maestro de la escuela secundaria de aquí del pueblo de Atoyac. Ahora se encuentra en su gran negocio, el Hotel del Portal. Vamos a hacer la entrada para miren su tapete. Hotel del Portal, bienvenidos, es donde dicen que nos da la bienvenida. Pues aquí se encuentra pues su número de teléfono del señor Eduardo Ruelas. Pues aquí le presentamos al señor Eduardo Ruelas. Mucho gusto, señor Eduardo Ruelas. Gusto es mío. ¿Cuánto tiempo estuvo dentro de la escuela secundaria dando clases? 34 años. ¿Y cómo fue con sus alumnos o ex alumnos? Exigente, muy exigente. ¿Mucho? Mucho. Bueno, vine a hacerle la cordial, vine pues para hacerle unas pequeñas preguntas que pues le acabo de entregar pues una hoja donde vienen las preguntas y pues para que usted más o menos se orientara a qué preguntas y ahorita me pueda proporcionar la respuesta. Sí, joven. Siéntate. Ok, gracias. Entonces, joven, pues me da mucho gusto que me haya recibido o nos haya recibido a todo el público, al público en general. Le voy a hacer las pequeñas preguntas. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene viviendo aquí en este pueblo? Estoy a unos días de cumplir 41 años de haber llegado a Atoyac. Yo llegué en el año de 1985, en el mes de septiembre. Ya estoy a unos días de cumplir, no, en agosto, ya estoy a unos días de cumplir 41 años de vivir en Atoyac. ¿Y cómo se la ha pasado aquí en el pueblo de Atoyac? Excelente, excelente. Yo he tenido oportunidad de irme a vivir a otros lados, pero yo he decidido vivir aquí. ¿Por qué? Porque yo aquí vivo muy a gusto, muy tranquilo, muy agradecido con este pueblo que me dio la oportunidad de desarrollarme profesionalmente. ¿De dónde viene usted, profe? Yo nací en un pueblito que se llama Tamazulita, del municipio de Tecolotlán. Más o menos está como a hora y media, 2 horas de aquí de Atoyac. Está cerca de por ahí de Juchitlán, por aquellos rumbos. Sí, por ese rumbo. Ah, ok. ¿Y cuál fue el motivo de venirse a vivir a este pueblo? Pues vine a ganarme los frijoles. Yo llegué aquí como maestro de primaria y vine a trabajar, a ganarme mi sustento. Ok. ¿Cómo fue su vida en su juventud? Bueno, yo en mi pueblo estuve hasta los 11 años de edad, y ahí en adelante me tuve que salir de mi pueblo para ir a estudiar a diferentes lugares. Estuve estudiando en la Ciudad de México, estuve en un pueblo que se llama Tenamaxtlán, Jalisco, estuve en Ciudad Guzmán estuve estudiando en Aguascalientes. O sea, yo desde los 11 años ando fuera de mi pueblo, preparándome para mi carrera. ¿Qué escalas profesionales tiene, profe? ¿Y cuánto tiempo fue? El primer título que obtuve fue de profesor de educación primaria. El segundo título fue de licenciatura en español, en el área de español, para maestro de secundaria. Posteriormente logré mi maestría en educación y finalmente una institución de Colima me dio
de manera gratuita un doctorado honoris causa. Ok. Entonces, yo tengo el último grado, es doctor honoris causa. Ok. ¿Cómo se le hace al pueblo de aquí de Atoyac? Muy tranquilo, muy bonito, es un placer vivir en este lugar, precioso, lleno de historia, con muy buenas personas. Los habitantes de Atoyac son muy buenas personas y además tengo más de 100 compadres en este lugar y cerca de 3,000 exalumnos. Ya son varios, ¿verdad? Sí. Sí, nos puede platicar un poquito sobre la gastronomía y la cultura de aquí del pueblo de Atoyac antes de adentrarnos a nuestros antepasados. Sí, cómo no, la gastronomía de este pueblo es una gastronomía muy semejante a la gastronomía regional. Se destaca, por ejemplo, platillos como la birria, las tostadas, que las tostadas es como el platillo más típico de este momento, ¿verdad? Que en este momento, las tostadas, quien viene a Atoyac y no prueba las tostadas es como si no hubiera venido. Esta gastronomía de tostadas, enchiladas, pozole, birria, tacos, básicamente es la misma gastronomía de toda la región sur de Jalisco, pero tiene variantes, pequeñas variantes en su elaboración y en su sabor, lo cual en cada lugar se hace el platillo, el mismo platillo, pero con un sabor diferente. Básicamente esa es nuestra gastronomía de la que nos sentimos muy orgullosos, porque estamos preservando la tradición culinaria del sur de Jalisco. Ahora quiero resaltar dos platillos que básicamente, uno de ellos está comprobado que es totalmente originario del pueblo de Atoyac. Me refiero a un platillo que se preparaba, ya se dejó de prepararse, se llama el pescado briado. Lo siguen preparando, pero ahora lo hacen con pescado de otros lugares. Pero el platillo original del pescado briado era única y exclusivamente con un pescadito que le llamaban cuy y que se daba en el derramadero del río, pero que desafortunadamente parece que esa especie desapareció. En 1985 a mí me tocó probar todavía las últimas preparaciones que hacían las mujeres de este pueblo del pescado briado, que repito, los registros históricos no se encuentran que se preparaba en otros lugares, solo aquí en Atoyac, entre Atoyac y Cuyacapán, en el derramadero del río. De ahí obtenían el cuy que preparaban en este platillo fabuloso que era el pescado briado. ¿Qué es lo que se fabrica aquí, profe? ¿Qué es lo que qué? La fabricación, ¿qué se fabrica aquí? Bueno, aquí en Atoyac es famoso la fabricación de cinturones y originalmente, antes de que empezara a desarrollarse la industria del cinturón, los talabarteros de Atoyac básicamente se dedicaban a producir aperos de labranza y fundas de machetes, fundas de cuchillos, fundas para pistolas, pero básicamente era una talabartería más simple porque era más dedicada hacia la agricultura. Con el paso del tiempo se fue transformando esa industria y actualmente lo que principalmente se fabrica es el cinturón. Antiguamente hubo una industria muy importante de jabón en este pueblo y también fabricación de sedazos. Cuyacapán era famoso por la fabricación de sedazos. Ok. Buenas noches. Buenas noches.
Ahorita lo entiendo. Seguimos. También creo que se fabricaba aquí el guarache, ¿verdad? Sí, todavía. Pero sí, ya tiene algunos años que ha disminuido la fabricación de guarache. Ok. Creo que va a estar unos minutos ocupado el profe. Le vamos a poner en pausa mientras atiende a la persona y ánimo. Les pedimos mil disculpas a todos los que nos están mirando, pero ya regresamos. Seguimos, profe, con las preguntas. Estábamos en el tema de que pues se fabricaba antes aquí los guaraches, ¿verdad? Hubo un tiempo que se fabricó el guarache. Así es. Ok. Entonces, ahí va la siguiente pregunta, donde dice, ¿en qué lengua o dialecto está escrito el nombre del pueblo? En náhuatl. ¿Qué significa? ¿Qué significa Atoyac? Sí, así es. Significa lugar junto al río. Es decir, la palabra Atoyac está formada de dos partes que son Atoyatl, que es río, Co, que es lugar. Entonces Atoyac es el lugar junto al río. Eso significa. Ok. ¿Y me puede hablar un poco del pueblo y sus orígenes? Bueno, este pueblo es básicamente un pueblo prehispánico, es decir, que existía desde antes de la llegada de los españoles. Pero antes de la llegada de los españoles, el pueblo de Atoyac no lo podemos imaginar como el día de hoy, que está todo reunido, que está todo junto en un solo núcleo poblacional. En aquel tiempo eran grupos de personas que habitaban en distintos lugares, algo así como grupos de familias, a la orilla de la laguna seca, y se dedicaban a la extracción de la sal. En el lugar donde está actualmente Atoyac empieza desde la llegada de los españoles. Ellos buscaron, donde ahora tenemos el centro histórico, un lugar que estuviera más alto que la laguna para evitar la humedad, y ahí construir lo que fue el primer convento. Dicho convento está a un lado de la actual iglesia, y la gente de Atoyac lo conoce como el Templo de la Tercera Orden. Ese fue el primer convento franciscano. Los españoles trazaron el pueblo a partir de lo que es la plaza principal y la iglesia. A un lado de la iglesia construyeron las oficinas de gobierno español, que ellos les llamaron las casas consistoriales. Es decir, frente al jardín principal estaban las dos autoridades principales de la corona española, que era la autoridad religiosa representada por los frailes y la autoridad civil que gobernaba desde las casas consistoriales. Trazaron lo que es el jardín principal, y a partir de ahí las calles dando salida hacia Poncitlán, Teotihuacán y hacia Cuyacapán, Sayula. Los indígenas que ya en ese momento sembraban, cosechaban frutos de la tierra de este lugar, al llegar los españoles se hicieron hacia las orillas, y los españoles se repartieron la propiedad territorial. Entonces los indígenas se fueron a las montañas o a las orillas del actual pueblo, y de esa manera fue como empezó a formarse el actual pueblo de Atoyac. ¿Cómo usted cree que fue la vida de los primeros habitantes del pueblo? Bueno, de
etapa me estés preguntando. ¿Cómo fue su vida antes de la llegada de los españoles? Pues eran cazadores, recolectores de frutos. Encontraron en este lugar una gran cantidad de recursos para alimentarse, de aves, de peces, de frutos, y esa fue la razón por la que se quedaron aquí, porque había una gran cantidad de recursos para alimentarse. Su vida pues era muy sencilla. Se organizaron muy bien para trabajar, para aprovechar los frutos de la tierra, los recursos naturales, y la vida difícil empezó con la llegada de los españoles. ¿Por qué? Porque pues fueron despojados de sus tierras y tuvieron que empezar a trabajar para los españoles. Muchos creen que los españoles esclavizaron a los mexicanos. Eso es una mentira. Aquí los mexicanos no fueron esclavizados. Los esclavos que había aquí eran traídos de África, eran de raza negra o traídos del Caribe. Entonces los mexicanos, los indígenas mexicanos, ¿qué eran? Se convirtieron en siervos, no en esclavos, que es muy diferente. Es decir, trabajaban por una paga, que era una paga miserable, pero tenían libertad para cambiar de patrón o para irse a vivir a otros lugares. No eran esclavos, eran siervos. Su vida pues ya fue más complicada, pero conforme pasó el tiempo se fueron acomodando, se fueron adaptando de unos a otros, los indígenas a los españoles a los indígenas. Finalmente se dieron cuenta que se ocupaban unos a otros y se empezó el mestizaje, donde los españoles se casaban con indígenas mexicanas o indígenas hombres con españolas, y empezó a nacer una generación de mestizos, que eso es lo que somos actualmente. Somos mestizos con hijos de dos culturas, de la cultura española y de la cultura mexicana. Eso es lo que somos actualmente. Ok, bueno, profe, pues me dio gusto haberlo encontrado, me dio gusto que pues me haya autorizado el darse la oportunidad de haber platicado conmigo unos días antes. Me comentó que pues hiciera una serie de preguntas, la hice, vine y el día de hoy mismo, pues como hice las preguntas, le presenté pues esta misma hoja de las series de preguntas y pues ya para que usted mirara pues qué preguntas le iba a hacer para que me diera las respuestas pues. Pues si me siguen muchas personas, pues después me daría la oportunidad de presentar, de mostrarme pues su pequeño hotel con un cuarto sencillo y un cuarto doble para las personas que quieran venir a hospedarse aquí, y más cuando vengan las fiestas tradicionales, que son muy hermosas, ¿verdad? Ahorita que estamos hablando, que estoy tomando ese punto, las tradicionales fiestas, ¿cómo son? En cuestión de las tradicionales fiestas taurinas y las religiosas, ¿sí nos puede platicar un poquito? Claro que sí. Bueno, las fiestas tradicionales de Atoyac tienen más de 200 años que se celebran, tanto las fiestas religiosas como la festividad taurina, y es una feria que es considerada una de las más importantes del sur de Jalisco por la gran cantidad de personas que reúnen. El santo patrono de este pueblo es el Señor de la Salud, que tiene un día muy especial para hacer su recorrido por las calles de este pueblo, y reúne a miles de personas esta festividad.
Ahorita que me decías que venir para mostrarte una habitación, con todo gusto, pero dijiste una habitación sencilla y una doble. En este hotel no hay habitaciones dobles, todas son sencillas, pero te las muestro con todo gusto y todo lo que tú necesites, porque considero que es una labor muy importante la que estás haciendo, porque tú me platicaste que tu intención es promover el pueblo de Atoyac para que tenga más visitantes. Y todo lo que sea relacionado con el crecimiento de Atoyac, pues estamos obligados todos a colaborar con ese fin. Ok, profe, porque pues también quisiera ir un día, darme la oportunidad de ir un día pues a la presa de Atoyac, que es parte de aquí del pueblo de Atoyac, como ir a Cuyacapán, que es un pueblo donde se empezó donde nació primero Cuyacapán y luego Atoyac, creo, o cómo estuvo ahí en esa parte. No, mucha gente maneja eso, ¿no? Mucha gente dice que primero se formó Cuyacapán y que después Atoyac. Y no hay ninguna prueba para asegurar eso. Históricamente los documentos y todas las evidencias que hay es que nacieron prácticamente al mismo tiempo. Se desarrolló con más población Atoyac, pero en el tiempo son más o menos de la misma época. No se puede afirmar que Cuyacapán es más viejo o más antiguo. Ok, profe. Pues me da mucho gusto el haber estado con usted. Le comentaba que pues después a cuántos likes o a cuántas suscripciones le gustaría a usted para después venir para que nos muestre tanto el hotel de afuera como está desde afuera entrando, y que nos muestre sus habitaciones, cómo está conformado, y pues ya nos platique un poquito sobre pues el proyecto de aquí del hotel, ¿verdad? ¿A cuántas suscripciones le gustaría? ¿Qué es eso? Suscripciones son que le den como like o a cuántas vistas, cuántas personas le gustaría que estén mirando este video, a cuántas personas, a cuántas vistas. Pues todos los que quieran. A unos 10,000 vistas. Sí, pues los que sean. Ok, muchísimas gracias, profe, que esté bien, y agradezco que nos haya regalado un poquito de tiempo, aunque pues hubo momentos que fueron como interrumpidos, ¿verdad? Gracias, que esté bien y le deseo lo mejor. Al contrario, muy agradecido, Mario, por tu visita y me gusta colaborar con tu proyecto. Muchas gracias. Ok, gracias a usted, profe.